Mi nombre es Manuel y crecí en un ranchito olvidado por el tiempo, perdido entre cerros secos y caminos de terracería. Allí nací como también nacieron mis primos, mis tíos y hasta mi padre, quien fuera hijo de don Ramón y doña Elvira, mis abuelos. Todos ellos fueron gente trabajadora, sencilla, de esas que aprendieron a sobrevivir con lo que da la tierra y los pocos animales que pudieron criar con el sudor de la frente. La pobreza era parte del paisaje, así como también lo eran el maíz reseco o los burros viejos que arrastraban leña. Entre todos mis tíos había uno que era distinto. Se llamaba Antonio, pero todos le decían Toño de cariño. Era el más joven de los hombres y desde niño tenía una mirada inquieta, como si sus ojos buscaran algo más allá del monte. Mientras los demás ayudaban en el corral o aprendían albañilería, mi tío Toño pasaba las tardes bajo un árbol de mezquite, soñando con una vida distinta. A él no le gustaba ni el campo ni mancharse las manos en la construcción. Mi tío Toño decía que quería algo diferente y no sabía qué, pero lo iba a conseguir. Recuerdo que mi abuelo le gritaba mucho, le decía que era un huevón, un flojo, y le reclamaba que no siguiera los pasos de sus hermanos, pero mi tío Toño solo callaba. A veces solo le quedaba aguantar maltratos y hasta golpes, pero por dentro sé que se guardaba la rabia, otras veces la tristeza, pero nada lo desmotivaba. Él tenía un sueño y de alguna forma iba a ir tras él. Para una madrugada, cuando mi tío Toño tenía apenas 17 años, se fue sin decir adiós. Nadie supo a qué hora ni cómo. Solo dejó una carta breve escrita con su letra toda chueca. Perdónenme, pero no me puedo quedar aquí. No nací para esta vida. Voy a ir a buscar suerte a Estados Unidos. Por favor, recen por mí. Atentamente, Toño. El rancho y la familia se alborotaron. Mis abuelos estaban desconcertados, deshechos. Mi abuelo Ramón salió preguntando casa por casa si alguien sabía algo. Después de varios días, supimos que Toño se había ido con Luis, un muchacho del rancho vecino, con rumbo a Estados Unidos. Cruzarían como mojados. Según ellos, querían hacerla en grande. Querían una vida que en el rancho no se les iba a dar. Entre tanta incertidumbre, la esperanza duró poco. Una semana después, llegaría la noticia que nos partió el alma. Un hombre que se dedicaba a cruzar gente por la frontera trajo un rumor. Dijo que la camioneta en la que viajaban Toño, Luis y otros muchachos se había volcado en su acelerado paso por el desierto. Iban a toda velocidad, huyendo de migración. El vehículo se salió del camino y aparentemente murieron todos. Como la camioneta estaba destapada de la caja trasera y ahí iban los muchachos. Los cuerpos salieron disparados por el aire. Debió ser una escena muy fuerte y aterradora, pero aún con ello, no hubo un cuerpo que recuperar. No hubo más detalles, solo palabras sueltas, rumores que se esparcían con veneno. Hubo varias versiones incluso de aquel incidente, y la confusión en el rancho era muy grande, y no había ni siquiera dinero para ir a reclamar el cuerpo, si es que lo habían recuperado, por supuesto. Luego también se sabe que en el desierto, los cuerpos se pudren al sol, quedando en el más profundo olvido, y a las autoridades de migración esto poco les importa. Los mexicanos les parecemos algo más bajo que animales, por eso nos tratan mal. Mi abuela Elvira cayó de rodillas cuando escuchó la noticia. Gritó su nombre una y otra vez, como si eso pudiera traerlo de vuelta. Mi abuelo, un hombre duro, se encerró en su cuarto y ya no salió por 3 días. Decían que lo encontraron llorando con la gorra de Toño entre las manos, la misma que usaba para protegerse del sol cuando era niño. A mi tío Toño le hicieron un entierro simbólico. En una caja de madera pusieron su ropa, una fotografía vieja, su guitarra rota y la carta con la que se despidió. Lo enterraron bajo el mezquite donde él soñaba despierto. Ese árbol se volvió una especie de altar. Ahí a veces mi abuela le llevaba flores, otras veces solo se sentaba a tejer y a llorar. La culpa se instaló en nuestra casa como un huésped permanente. Todos se decían lo mismo, que si hubieran podido darle una buena, mejor vida a mi tío Toño, él no se hubiera tenido que ir, pero el hubiera no revive a los muertos y mucho menos cura las culpas.
Pasaron los años. Ya no había esperanza de saber algo de él. Mi abuela se había ido apagando. Decían que enfermó de tristeza, que el alma se le quebró el día que supo que su hijo ya no volvería. Mi abuelo fue envejeciendo en silencio. Ya no gritaba ni discutía. Solo miraba el árbol del mezquite como si esperara un milagro. Y yo, siendo apenas un niño, crecí con el vacío de un tío que no conocí, pero cuya sombra se sentía en cada rincón de la casa. Los años fueron cayendo como hojas secas sobre el rancho. La tristeza de mi abuela Elvira se volvió crónica, como una sombra que no se iba ni con la oración ni con el tiempo. Siempre tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado la noche anterior, y casi siempre era verdad. Se sentaba a coser junto a la ventana, mirando hacia el camino por donde Toño nunca regresó. Mi abuelo Ramón, aunque más reservado, también cambió. Se volvió más callado, más huraño. A veces se le encontraba hablando solo, con una mirada perdida en el mezquite, como si conversara con los muertos. Para este tiempo yo ya había crecido, pero era un niño. En esa casa ya nadie hablaba de mi tío Toño, no porque lo hubieran olvidado, sino porque dolía demasiado. Era una herida abierta, de esas que sangran por dentro. Y en mi caso un día, era de noche. Yo estaba jugando en el cuarto porque no me podía dormir, pero en eso me asomé por la ventana y pude ver cómo mi abuelita Elvira iba caminando justo a donde estaba el mezquite. Le acompañaba otra señora. Ambas empezaron a poner una pequeña fogata ahí, y la otra señora misteriosa lanzaba un polvo que hacía que la fogata creciera más. Ambas rezaban, estaban vestidas de negro. Después pusieron unas veladoras en el piso. Algunas se apagaban con el aire, pero cuando lograron mantenerlas todas encendidas, se hincaron y empezaron a rezar. Ya había yo escuchado rumores de que mi abuela Elvira había buscado ayuda con una señora bruja de aquel pueblo, pues mi abuela Elvira decía constantemente que ella no podía perder la esperanza de que mi tío Toño estuviera con vida, que ella lo había estado soñando recientemente y que su intuición de madre no le mentía. Al principio mi abuela Elvira hacía aquello de la brujería discretamente. Después fue un tema abierto y a las pocas semanas terminaría quedando en el olvido. Justo en ese mismo tiempo, mis tías empezaron a casarse, casi todas al mismo tiempo, y mis tíos, fieles al oficio del abuelo, se dedicaron a la albañilería y a sus hijos les enseñaron lo mismo: cómo cargar bultos de cemento, cómo hacer mezcla, cómo fortalecer la espalda, y el ciclo se repetía como un castigo. Nadie aspiraba a más. Aquello parecía un destino vacío, lento y pesado, y yo, como hombre y miembro de esa familia, sabía que ya me faltaba poco para poder ir por ese mismo camino. Pasó más tiempo. Cuando me convertí en adolescente, me di cuenta de que mi abuela seguía con sus temas de brujería, muy a escondidas porque para ese tiempo ya la consideraban una loca. Además ya era mucho mayor de edad, ya estaba más enferma, e incluso decían que se estaba volviendo loca. Ella repetía de que mi tío Toño estaba vivo, que ella sabía que él volvería, que la brujería se lo había dicho así. Empecé a meterme de lleno a esos temas de la albañilería, del trabajo. Mientras tanto, en aquella casa del rancho, todos vivían como si estuvieran esperando algo o a alguien, una solución mágica que mejorara las cosas. Sin embargo, una mañana nublada, con el cielo espeso y el aire más frío de lo normal, algo rompió la rutina. Estábamos desayunando frijoles refritos con tortillitas duras cuando se escuchó a lo lejos el rugido de una camioneta. En el rancho nadie tiene carros nuevos, ni siquiera camionetas grandes. Aquello era raro, de verdad muy raro. La camioneta no pertenecía al pueblo, era moderna, de esas que uno ve en las novelas, de color rojo muy brillante, con vidrios oscuros. Avanzaba despacio por el camino de terracería, levantando una nube de polvo detrás. Mi tía Rosa fue la primera en levantarse. Se asomó por la ventana y murmuró: «Ah, pues ahora quién será, ma. No reconozco a quien viene manejando». La camioneta se detuvo justo frente a la casa de mis abuelos. Tocó el claxon 1, 2 y 3 veces. Era un sonido fuerte, extraño,
como si anunciara algo más que una llegada. Todos salimos para ver qué ocurría, de quién se trataba. Hasta mi abuelo, que ese día tenía las rodillas hinchadas y no podía caminar bien, se apoyó en un bastón improvisado con un tronco y arrastró los pies hasta la entrada. La puerta del conductor se abrió con lentitud y entonces lo imposible ocurrió. Del interior de la camioneta bajó un hombre de sombrero ancho, con el rostro curtido por el sol y por los años, pero con unos ojos que yo ya había visto en una foto amarillenta que estaba guardada en un cajón de mi madre. Eran los ojos de mi tío Toño. Mi abuela gritó de una forma que no puedo describir. No fue de susto, ni de felicidad. Fue como si su alma, que había estado encadenada al dolor durante décadas, se soltara de golpe. Gritó su nombre como quien invoca a un fantasma. «Toño, Toñito, mijo, has vuelto. Esto es un milagro. Diosito me escuchó. Yo lo sabía. Siempre supe que estabas vivo». Yo creo que mi abuela Elvira estaba feliz de saber que mi tío Toño estaba vivo, que había vuelto, sin saber cómo, pero ahí estaba. Pero también le daba felicidad saber que, con aquella brujería, con tantos intentos, ella lo había hecho volver. Mi abuelo dejó caer el bastón y se quedó paralizado. Lo miraba como si su mente no pudiera procesar lo que veía en sus ojos. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Mi tío Toño se quitó el sombrero y dejó ver su rostro completo. Ya no era el muchacho de mirada soñadora, era un hombre más viejo, con arrugas profundas, canas en la barba y una expresión cargada de cicatrices invisibles. Caminó él hacia sus padres con pasos firmes, seguros, como quien regresa de una larga guerra. Se abrazaron, lloraron. De hecho, yo también. Hasta los niños que ni siquiera lo conocíamos. Nos dejamos llevar por el sentimiento, por la emoción que llenaba el aire con aquel reencuentro. Nadie lo podía creer. Lo habían dado por muerto durante tanto tiempo. Le habían hecho un entierro. Le habían rezado novenarios, le lloraron durante años. Y ahí estaba él, de carne y hueso, de regreso y justo frente a nuestros ojos. Fue como ver resucitar a un muerto. Aquello parecía como si viviéramos un sueño, uno que no sabíamos cuándo iba a terminar. Cuando finalmente pudimos romper el silencio y hablar, mi tío Toño contó su historia. La camioneta comentó que sí se había accidentado, pero él y Luis iban en la parte trasera. Sin embargo, ellos alcanzaron a ver el obstáculo que les hizo voltearse, pero en eso, tanto él como su amigo Luis alcanzaron a brincar. Cuenta que la camioneta no iba tan rápido, y mi tío lo que hizo fue aventarse y trató de caer sobre la maleta que él llevaba. Era una mochila grande con ropa. Aquello sirvió para amortiguar el golpe. Su amigo Luis no corrió con la misma suerte. Aquel sí cayó de lleno sobre el camino y se murió ahí al instante. Mi tío cuenta que de todos modos su cuerpo salió dando vueltas. Aunque se protegió con aquella mochila, finalmente recibió varios golpes, uno de estos en la cabeza, el cual le hizo perder la conciencia y también un poco de la memoria. A él lo terminaron internando en un hospital de Estados Unidos. Nadie supo quién era. No tenía papeles, no tenía familia allá. Durante meses vivió como un fantasma. Hubo un sector de trabajo social que lo estuvo apoyando, para que lo pudieran atender en lo que podían regresarlo o deportarlo. Sin embargo, mi tío, en cuanto empezó a recordar ciertas cosas, en cuanto se sintió con la capacidad, él buscó la manera de escabullirse y de esta forma empezó a trabajar. Él empezó a hacer su vida y poco a poco, conforme pasaba el tiempo, le empezaban a llegar imágenes, recuerdos de su rancho. En alguna ocasión cuenta que soñó con el mezquite, aquel donde solía pasar tantas horas imaginando una vida distinta. Y cuando por fin él pudo recordar de dónde provenía, fue entonces que decidió regresar al rancho donde nació. Él sabía que ya habían pasado varios años, él ya había hecho una vida del otro lado, y aunque no recordaba bien el camino a casa, empezó a investigar, a preguntar con otros paisanos que tenía del otro lado, y de esta forma fue que consiguió el modo para poder volver.
Nadie sabía cómo reaccionar ante aquello. Era un milagro definitivamente, pero también un misterio, porque nadie sabía realmente cómo lidiar con el regreso de alguien que se pensaba muerto. Después del impacto de su presencia vino el silencio, un silencio reverente, como si todos necesitáramos tiempo para aceptar que lo imposible había sucedido. Mi tío Toño, el muerto, pues estaba vivo, y no solo vivo, estaba fuerte, decidido, generoso, pero también había algo muy distinto en él, algo que no se podía nombrar, pero sí percibir. Pasaría él los primeros días visitando a cada miembro de la familia. Les llevaba regalos a todos, ropa nueva, relojes, zapatos que jamás habíamos usado. Trajo medicamentos y una televisión enorme. Incluso compró un refrigerador para mis abuelos. El rancho entero hablaba de su regreso como si se tratara de una aparición divina, como si el mismo Mesías hubiera entrado al rancho. Pero con el asombro también llegaron las preguntas. ¿Por qué no volvió antes? ¿Por qué dejó que todos lo creyeran muerto? ¿Cómo pudo cargar con ese silencio durante tantos años? Nadie se lo dijo directamente, pero se sentía. Sin embargo, mi tío explicó que él no recordaba muchas cosas, y con esto había como cierto rencor en el aire hacia él, sobre todo de parte de mis tíos, sobre todo de Julián, el mayor. Lo miraban con desconfianza. A algunos les pesaba el orgullo, a otros la culpa, e incluso me atrevo a decir que se despertó la envidia. Algunos decían que nomás había regresado para lucirse, pero no se lo decían de frente, que para presumir todas sus cosas, que cómo era posible que desapareciera, y luego con sus dólares quisiera recuperar todo lo perdido. Todo esto se escuchaba como murmullos también en el rancho, pero Toño no buscaba reconocimiento, al contrario, parecía más cansado que satisfecho, y a veces se sentaba solo bajo el mezquite, contemplando la tumba que se le hizo en su honor, y miraba al horizonte sin decir palabra, como si pensara en algún momento regresarse para Estados Unidos. Mi abuela lo acompañaba en silencio. Ella no necesitaba respuestas, solamente tiempo con su hijo. Mi abuelo Ramón, en cambio, él no hablaba, no lloraba, tampoco reía, no dijo nada durante semanas. Él había sido acostumbrado a no mostrar emociones por suponer que esto lo haría un hombre débil, hasta que una noche lo escuchamos levantarse con dificultad, salir al patio, para acercarse a mi tío Toño, quien apreciaba la luna, y así poder decirle: «Perdóname, hijo, no supe cómo quererte. Siempre fuiste diferente, pero me dolió mucho pensar en que te habías muerto. Ahora me pesa hasta el alma. Necesitaba decirte que me importas mucho, que sufrí mucho cuando pensé que lo peor te había ocurrido. Déjame darte un abrazo, mijo, y de verdad perdóname. Sé que a lo mejor no he sido un buen padre». Poco a poco mi tío comenzó a reconstruir cosas que en esa familia parecían condenadas a la ruina. Remodeló la casa de los abuelos, pagó estudios a algunos primos. Él trataba de darles consejos, de impulsarlos a que se fueran a la ciudad, a Estados Unidos, que abandonaran el rancho, que buscaran una vida mejor. Él trató de enseñarnos que había otros modos de vivir, que el rancho no era una prisión, que el mundo era mucho más grande de lo que imaginábamos y merecíamos vivirlo. Él nos lo decía porque en realidad las tierras que teníamos ya se estaban perdiendo, ya casi no había animales. Había que invertir mucho para resucitar el campo. Lo mejor quizá era abandonar aquel proyecto, porque también, cuando se hablaba de juntar dinero para poder trabajar las tierras, pagarle a tractores y comprar más animales, mis tíos se hacían para atrás. Ya nadie quería cooperar, no querían hacer solidaridad para sacar de nuevo el rancho adelante. Con todo esto, con el positivismo que trajo mi tío Toño de Estados Unidos, era seguro que también vendrían los conflictos. Como mencioné antes, la envidia comenzaba a surgir, también los resentimientos. Mi tío Julián, por ejemplo, nunca aceptó los cambios, la evolución que se estaba manifestando desde el regreso de mi tío Toño. Decía que mi tío se creía mejor que todos, que les quería lavar el cerebro a los chamacos. Decía entre dientes que quería hacer sentir menos a los demás hermanos, que ya como a él le había ido bien, por eso quería restregárselos en la cara.
aunque en el fondo todos sabíamos que lo que mi tío Julián sentía era miedo de que sus hijos soñaran con algo distinto y lo abandonaran, que triunfaran y él no, tal y como mi tío Toño lo hizo, y sobre todo temía de que recibieran de alguien más el buen ejemplo que él como padre no pudo darle a sus hijos. Pero ya era tarde, porque mi primo Eliseo, hijo de mi tío Julián, fue el primero en rebelarse. Él también quería irse a estudiar a la ciudad, o bien irse a Estados Unidos, pero su padre se opuso. Él le prohibió salir del rancho. Le dijo que si le hacía caso a mi tío Toño, entonces le iba a ir muy mal. Él mencionaba que no faltaba el trabajo. Le pedía que dejara sus cosas y que se pusiera a trabajar como todo hombre de rancho. Mi tío Julián no tardó mucho en reclamarle a mi tío Toño por haberle metido tantas porquerías en la cabeza a sus hijos y a los de sus otros hermanos también. Le decía que solamente había sido un loco con suerte y que no a todos les iba bien, que muchos se morían en el camino, y mi tío Julián no quería ver a sus hijos terminar así. Pero Eliseo ya había probado el sabor de la libertad que mi tío Toño trajo consigo. A él le gustaba la vida ostentosa. Él quería comprarse una casa, una camioneta, tener una familia y que nada les faltara. Por eso es que una tarde, mi primo empacó su mochila y un día a escondidas se fue sin decir adiós y nunca volvió, tal y como alguna vez lo hizo mi tío Toño. Con esto el rancho empezó a dividirse. Mi tío Julián estaba furioso, pero había quienes querían seguir igual y los que querían más. La semilla ya estaba plantada. A mí lo que me preocupaba es que un día mi abuela Elvira empezó a enfermarse ya más. Estaba grave. Aquella noche, la misma mujer que le ayudaba a hacer brujería fue a verla, a atenderla. Yo estaba escuchando detrás de la puerta cómo aquella señora le decía algo que era preocupante. Yo creo que tu tiempo ya llegó, Elvira. Por favor, habla con tus hijos, sobre todo con Toño. Pídele que se vaya a Estados Unidos. Tengo muy mala espina sobre él, porque sabes, tú y yo trabajamos con brujería para que él volviera. Ni siquiera sabemos si resucitamos a un muerto real, pero eso nos ha generado una deuda, un karma. Y yo creo que ese muchacho ya está aquí de más. Si él no se marcha pronto las cosas van a salir mal. Eso te lo tengo por seguro, Elvira. Y por favor hazme caso. Ya mejor despídete. Ya no te queda mucho. Esa misma noche mi abuela ya ni se despidió. Ella simplemente cerró los ojos y murió en paz. Con una sonrisa, con una tranquilidad que nunca le habíamos visto. A su lado estaba mi tío Toño, tomándole la mano como un hijo agradecido por ese pedacito de tiempo que la vida les devolvió. En su funeral, mi tío Toño lloró como un niño, y mi abuelo por primera vez lo abrazó con cariño delante de todos, sin temor a que lo vieran como un hombre débil y sensible. Mi tío Julián al fondo estaba triste, pero su inconformidad lo hacía mantener la distancia, como un acto de rebelión a la nueva forma en que su familia estaba viviendo. Mis tías y mi madre estaban ahí sirviendo café y galletas a los asistentes del funeral, pero aquella no iba a ser la única muerte. Al poco tiempo, quizás semanas, mi abuelo de pura tristeza enfermó y murió. El cuerpo no le aguantó los años de sacrificio, los trabajos pesados, las noches sin dormir. Su corazón cansado comenzó a fallar. Él no quiso acudir al hospital. Dijo que quería quedarse en el rancho, morir en su tierra, cerca de su familia. Con las muertes tan recientes, el rancho se sentía más vacío. Mi tío Toño comenzó a escribir cartas. Cuando le pregunté que para qué lo hacía, él dijo que su tiempo en el rancho estaba terminando y nuevamente debía regresar a Estados Unidos, a seguir trabajando para vivir la vida que siempre quiso. Yo comprendía que el rancho no tenía mucho que ofrecerle a mi tío Toño, sobre todo porque aunque la tierra fuera su origen y le gustara mucho, cuando ya no se tiene una familia unida, ese deja de ser el lugar a donde se pertenece. Al día siguiente mi tío comenzó a repartir las cartas. Nos dijo que el fin de semana regresaría a Estados Unidos y que si Dios le permitiría, él podía regresar al siguiente año, pero era evidente que él ya no iba a volver. Él ya había logrado mejorar algo en el rancho,
Además, mis abuelos ya no existían. Él ya no tenía razones para regresar. Mi tío nos pidió puntualmente que abriéramos las cartas que nos dio, justo cuando él se marchara. Nos pidió puntualmente ese favor, y llegado ese día, mi tío no pasó a despedirse. Él solamente subió a su camioneta, muy temprano por la mañana, la encendió dispuesto a marcharse, pero lo que todos veíamos como una despedida temporal, jamás imaginamos lo que iba a terminar siendo. Lo que no sabíamos es que mi tío Toño pretendía llevarse al otro hijo de mi tío Julián, al joven Matías. Quería llevárselo a Estados Unidos porque este mismo se lo rogó. Él siempre había soñado con la vida americana. Además, quería reencontrarse con su hermano Eliseo, pero esto era a escondidas de su padre. Mi tío Julián no sabía de aquello. Sin embargo, con el ruidazo que hacía la camioneta, y tomando en cuenta de que mi tío Julián no era tonto, él se dio cuenta de las intenciones de su hermano, así que fue directo a confrontarlo. Mi tío Julián se paró frente a la camioneta, impidiendo que mi tío Toño arrancara el vehículo. Este bajó y trató de dialogar, hacerle entrar en razón, que él iba a cuidar de su hijo, que iba a orientar a Matías, le iba a dar trabajo, para que pudiera tener una mejor vida. Pero mi tío Julián defendía su postura como padre. Amenazó a mi tío Toño de que dejara en paz a Matías y que lo bajara de la camioneta, o entonces le iba a pesar. Mi tío Julián no jugaba. Él se llevó la mano al costado, justo donde cargaba una pistola, con la que finalmente, al desenfundarla, amenazaba a mi tío Toño de herirlo si no le hacía caso. Mi tío Toño estaba por subir de nuevo a la camioneta para marcharse, pero mi tío Julián lo tomó de la camisa y lo jaló, dándole un puñetazo en el rostro. Comenzó a golpearlo y mi tío Toño trató de defenderse, pero en eso, mi primo Matías se bajó del vehículo para tratar de separarlos. Mi primo le decía a su papá que lo dejara ir a Estados Unidos, que le diera la oportunidad de superarse. Le decía que la vida en el rancho ya lo tenía muy aburrido, que necesitaba un cambio. Sin embargo, mi tío Julián estaba enardecido. Él seguía golpeando a mi tío Toño, pero en eso mi tío Toño se recuperó. También le metió unos puñetazos, unas patadas. Yo me desperté y me asomé por la ventana y empecé a ver todo. También los demás del rancho empezaron a salir. Solo veían sin meterse. Ellos tenían miedo de empeorar las cosas. Pero en eso, como mi tío Julián estaba lastimando a mi tío Toño, mi primo Matías se metió y trató de sujetar a su papá. Pero en eso, en el forcejeo, mientras que mi tío Toño estaba en el piso, a mi tío Julián se le salió un disparo accidental, el cual terminaría atravesando el pecho de mi tío Toño, quien yacía en el piso. De inmediato le empezó a sangrar la boca. La sangre se empezó a disipar por su camisa, y es que aquel disparo había reventado dentro de su cuerpo y lo estaba llevando lentamente a una muerte inevitable. Mi primo Matías lo abrazó para revisar cómo estaba. Él lloraba y pidió ayuda para que subieran a mi tío Toño a la camioneta y lo pudieran llevar al hospital. Pero aquello sería en vano. El hospital más cercano quedaba a 3 horas del rancho y mi tío Toño solo le dio la bendición a mi primo. Le pidió que nunca dejara sus sueños, que fuera por ellos, que nunca se rindiera, que no fuera uno más del montón, uno más de la familia. Aquello fue un momento triste, muy fuerte. Mi tío Julián trató de escapar, pero unas personas del rancho lo detuvieron. No lo dejaron que huyera. Él tenía que pagar por su crimen, porque aquello no podía quedarse así. Hubo una gran tristeza por la muerte de mi tío Toño. Yo lloré mucho. Jamás pensé que a alguien tan bueno le pudiera pasar aquello. A todos en el lugar nos dolió porque lo veíamos como un ejemplo de amor y superación. Él fue como un ángel que volvió de la muerte para darnos un ejemplo de que la vida se podía vivir de manera distinta. Pero la resistencia al cambio fue quien terminó destruyéndolo de manos de su propio hermano. Mi tío Toño fue enterrado en el mismo mezquite en el que años atrás se le hubiera hecho la tumba simbólica. Él regresó a descansar al lugar donde siempre fue feliz, desde donde contemplaba sus sueños, y desde ahí se le sigue recordando con cariño y con respeto. El impacto que tuvo entre los jóvenes de mi familia hasta el día de hoy sigue trayendo sorpresas buenas, pero también
Existe esa parte oscura, a donde la luz de mi tío no alcanzó a llegar. Mi tío Julián sigue en prisión y seguirá ahí por muchos años, pero su encierro trajo como consecuencia de que Matías, mi primo, ya no se fuera a Estados Unidos. Él tuvo que quedarse en el rancho a cuidar de su madre y de sus hermanos pequeños. Él se volvió el hombre de la casa, pero eso lo frustró y lo llevó al mal camino. Esto, sumado al rencor hacia su padre, convirtieron a Matías en un hombre entregado al alcohol, a otros vicios. Hoy en día se dice que está enredado con gente peligrosa, con mafias muy oscuras, y es evidente que eso no va a terminar bien. Otra cosa hubiera sido si se hubiera ido a Estados Unidos con mi tío Toño, pero eso son cosas que nunca sabremos. Es triste saber que a veces la justicia no existe, que a veces las personas que vienen a darnos lo mejor terminan siendo devoradas por la oscuridad, que a veces los logros de alguien pueden verse apagados por la envidia, por el resentimiento de alguien frustrado que nunca pudo ser alguien, por el miedo, por el sentimiento de inferioridad de esas personas que no han intentado nada bueno en su vida. Pero en mi caso, hoy que soy un hombre, seguí los sueños de mi tío Toño, su ejemplo, quien en la carta me dejó un par de grandes consejos. Me decía que no bastaba con soñar, sino que hay que esforzarse para lograr esos sueños, pues aquellos sueños son las metas que se visualizan a la distancia, pero para llegar ahí hay que labrar con fuerza el camino, con hechos, con acciones. Una cosa no puede ser sin la otra, y aquí estoy hoy, contándoles esto, justo donde mi tío quería que yo estuviera, porque a él siempre lo recordaré como un ángel, al que mi abuela trajo de nuevo a la vida con su brujería. Esto por decirlo de cierta manera. Él nunca estuvo muerto, pero sé que, de alguna forma, pudo encontrar el camino de regreso a casa, para traernos un poco de su conocimiento, de su luz, y para hacer así nuestra vida mucho mejor. Me hubiera gustado que él viviera, que él no hubiera entregado su vida de esa forma, pero al final así fue el destino. Por eso es que honro su existir. Trato de honrar que en el poco tiempo que lo conocí, él nos dio una gran vida, un gran ejemplo. En mi caso seguiré trabajando, esforzándome, y como cada año regreso al rancho para buscar personas que quieran una mejor oportunidad de trabajo, y a quien quiere me lo traigo a Estados Unidos, lo pongo a trabajar, y deberían ver cómo cambian sus vidas. Pero bueno, esos ya son otros temas. Por ahora, yo solo quería compartirles la historia de mi tío Toño, y cómo de cierta manera la brujería hizo realidad ese milagro, porque créanme que yo soy creyente de todo esto, y sé que lo que hizo mi abuela no fue un juego, simplemente ella buscó ese milagro, y créanme que lo consiguió. Pero a cambio de eso, el día de hoy tenemos que recordar a mi tío Toño de esa forma, como un fantasma del pasado, uno que aunque sigue estando muerto, bajo tierra, nos sigue dando motivación para vivir a quienes seguimos de lleno su legado.